A veces, las personas se encuentran con velos que separan el pasado del presente e incluso el futuro y los cruzan sin saberlo. Einstein decía que todos los tiempos suceden a la vez y que por eso a veces nos topamos sin querer con ellos. Esta noche, María nos va a relatar una situación muy extraña y aterradora que vivió hace 20 años, cuando asistió a una entrevista de trabajo en la ciudad de Monterrey. Abrocha tu cinturón, porque estás a bordo El tren que recorre la niebla. Hola, soy María. Quiero platicarles una experiencia que tuve hace algunos años. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, y yo siempre trabajé como asistente administrativo. En ese tiempo yo tenía un trabajo estable, pero siempre estaba yo buscando mejorar, por supuesto. Entonces vi un anuncio en el periódico que en ese tiempo se imprimía todavía en el periódico El Norte, donde estaban solicitando una asistente de ventas. Lo que les voy a contar parece inverosímil, va a ser muy difícil de creer, pero es cierto. Más bien, hablé por teléfono pidiendo una cita para una entrevista. La persona que me contactó, que me contestó el teléfono fue el dueño de la empresa que posteó esta oferta de trabajo. Me citó para el día siguiente a las 4 de la tarde en la colonia Anáhuac, en la calle Rubén Darío. En ese tiempo, mi pareja de ese tiempo me dijo, yo te llevo, porque la colonia Anáhuac está un poquito enredada, termina mucho en triángulos y en calles que van en contra, entonces dijo, yo te llevo. Fuimos, dimos 2 vueltas y encontramos la casa. Le dije, espérame, ahorita vengo. Llego a la reja, que era una reja pequeña, yo creo que medía como 1,10 m de ancho y no más alto de 1,5 m de altura. Era una puerta de forja muy ligera. Entonces pues yo empujé la reja porque pues estaba el pasillito para dar a la casa. Y me di cuenta que tenía un jardín enorme, hermoso, lleno de rosas de todos colores. Y yo decía, qué hermoso está el jardín. Tenía en la parte de atrás estaba una barda y estaba llena de árboles que todavía estaban creciendo, estaban a un tamaño mediano. Entonces camino hacia la izquierda en este camino de piedras y voy a dar a una escalera de esas que se le llaman flotantes, que no tienen barandal. Entonces era de mármol blanco. Subí, eran como 7 escalones, entonces llegó a la parte de arriba y toqué la puerta, que tenía un picaporte en medio, como esos que se usaban en los años 60 o 70. La casa era un poco de esa época, pero pues no le tomé mucha importancia. Toqué y me abrió este hombre, el mismo que me había contestado el teléfono un día antes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Roberto. Hola, mucho gusto, María Salazar. Me hace pasar y me impactó ver la casa. A mí me gusta mucho todo lo que es vintage y retro. Entonces la casa era exactamente lo que a mí me gustaba. Tenía un papel tapiz eh, con flores grandototas amarillas con un tallo café. Había un escritorio de madera del lado derecho con una silla enfrente, una silla así común, de esas de metal y que tienen que están cubiertas como con plástico. Y estaba la silla de él y en el escritorio, sobre el escritorio había un teléfono de esos de ruedita amarillo. Había unos papeles con un pisapapeles de cristal con una flor en medio, estaba encima. Todo normal, estaba la casa muy callada. Siéntese por favor y empezamos a hablar. Lo que yo necesito, señora María, es una persona que atienda a mis clientes locales. Yo soy comerciante, entonces yo tengo que viajar mucho para surtir y para buscar nuevos clientes. Entonces usted sería mi presencia aquí en la región. Hablamos de sueldo, de horarios, de todo. Estuvo la entrevista bastante normal, fluyó muy bien. Entonces, pues le agradecí por su tiempo y le pregunté cuándo va a decidir usted sobre
sobre la vacante, el candidato. Y dijo, mañana tengo que decidir, es decir, ya mañana yo le hablo a la persona que ya quiero que empiece conmigo. En ese momento viene una mujer delgadita, de cabello negro hasta los hombros, tenía una mirada extraña. No puedo yo definir si era de ayúdenme o de tristeza yo no pude definir su mirada. Dijo, mire, mi esposa y mis hijos. Y desde lejos les dije, hola, mucho gusto. A mí lo que me llamó la atención fue que esta mujer traía a los niños tomados de la mano. Y pensé, ¿por qué los trae tomados de la mano? Digo, inclusive cuando estás en tu casa como mamá y les dices, vénganse, vamos a estudiar, tú no agarras a tus niños de la mano. Lo tomé como una señal de protección. Nada más movió la cabeza como diciendo, hola, mucho gusto. Y se fueron a un lado de la escalera, que la escalera estaba en medio de un cuarto muy grande, era una sala comedor enorme, entonces había paso por ambos lados. Se fue y desapareció. Bueno, pues muchísimas gracias, que la vaya muy bien. Salí, cerré la puerta, volví a salir, cerré la reja y nos fuimos. Al día siguiente, eran las 2 de la tarde y yo dije, ¿por qué no me llama? Ay, Dios mío, no me voy a quedar con ese trabajo y ya no quiero estar aquí. Y entonces dije, déjame le llamo. En un momentito que estuve a solas en la oficina, marqué. Lo sentimos. El número que usted marcó no existe. Favor de verificarlo. Gracias. Yo, ¿cómo que no existe? Dije, no marqué un número. Lo vuelvo a hacer igual. Entonces viene una compañera, le dije, hazme un favor, márcame este número. Sí, cómo no, lo marca y dice, oye, este número no existe. Y me quedé pensando, lo desconectaron. Dije, bueno, a lo mejor está pasando por una situación económica difícil este señor y por eso necesita irse a vender. Dije, le cortaron el servicio. Le hablo a mi pareja en ese tiempo, le dije, oye, ¿me puedes llevar de nuevo a la casa donde fui a la entrevista? Sí, cómo no. Me salí temprano ese día también. Y fuimos. Dio la vuelta por donde recordábamos, habíamos llegado a la casa y, chis, ¿dónde está? Y empezamos a dar vueltas. No era aquí, mira, aquí está la dirección. Como la cuarta vez se detuvo, dijo, esta es la casa, le dije, y volteamos los dos, le dije, no puede ser la casa. Dijo, esa es la casa. No puede ser, la casa está abandonada, le dije, no puede ser la casa. Y dijo, bájate y checa, le dije, no, yo no me voy a bajar. Bueno, espérame, él baja y la reja, la misma reja que yo había abierto con mis propias manos un día anterior, estaba nada más sostenida por la parte de arriba, la parte de abajo se había desoldado, así que la reja estaba de lado. Entonces agarra la reja y me volteé a ver. Y yo bajo el vidrio del carro, le dije, métete, dijo, es que no entiendes, esto está abandonado, le dije, métete. Entonces en ese momento dije, bueno, yo me bajé, dije, déjame meto yo. Cuando yo me bajé, él ya estaba abriendo la puerta. Me paro afuera y no lo podía creer. Las mismas rosas que yo había visto un día anterior estaban ahí, lo que algún día fueron unas plantas hermosas, algunas ya estaban secas, otras luchaban por sobrevivir. Los árboles que estaban al final de la barda, estaban algunos todavía medio vivos, otros ya completamente secos. El pasto altísimo. En la parte donde estaban las escaleras flotantes había basura, había polvo. Y la puerta que yo había tocado, la puerta que tenía el picaporte en medio, estaba tapiada. Tenía una madera enorme y se veía que ya estaba vieja porque se veía carcomida por el sol y por la lluvia. Entonces yo caminé para atrás, no lo podía creer. Y él ya venía para afuera y se acerca una señora con una escoba en la mano. Y me dice, buenas tardes, ¿veniste a la entrevista? Y yo la volteo a ver, le dije, ay, ¿por qué me dice eso? Dice, ¿veniste a la entrevista? Le dije, sí, vine ayer. Y mueve la cabeza la señora, dice, yo sé que no me vas a creer, pero esto que te pasó ayer, que veniste a la entrevista, ha estado pasando durante años. Esta casa estaba abandonada por años. Le dije, es que no puede ser. Le dije, yo entré ayer, señora. Yo le describí la casa, como él dice, no, sí te creo. Dice, el problema es que la persona que vivía aquí, hace muchos años, te estoy hablando hace más de 20 años, asesinó a su familia. Y yo nada más la oía y sentía como un zumbido en los oídos. Y pensando al mismo tiempo, ¿de qué me está hablando esta señora? Dice, él pues era comerciante, él viajaba mucho. Entonces él empezó a notar que su esposa ya pues le contestaba muy cortante, era muy fría con él, a veces no contestaba el teléfono.
y él empezó a sospechar que ella lo engañaba con alguien, que nunca fue así. La mató una noche que él regresó, a sus hijos también les disparó y se suicidó. Ay, no, le dije, por favor no me diga eso, señora. Entonces mi pareja ya había llegado y escuchó todo y dijo, no puede ser. Y yo lo volteaba a ver y yo empecé a temblar, porque yo dije, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué pasó? Y dijo, mira, los que vivimos aquí estamos casi acostumbrados a que esto pase y nos turnamos. Pero como tú puedes entender, no siempre tenemos tiempo de estar afuera, checando que la gente no entre. Dice, y hay cosas que pasan, dice, o sea, es decir, hay tiempos en los que obviamente entran y nosotros no las vemos. ¿Sabe qué, señora? Le dije, le agradezco mucho, con permiso. Le dije, vámonos. Nos fuimos de ahí y ya estando en el carro yo empecé a llorar. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Y mi pareja me dijo, ¿sabes qué? No quiero volver a hablar de esto jamás. Vamos a olvidar el tema. Lo que a mí me aterra es pensar que yo entré en un túnel del tiempo, se abrió un portal al pasado, yo entré, platiqué con gente que ya no estaba en este plano, estuve con ellos en el plano donde ellos estaban y salí de ahí. ¿Por qué? Por gracia de Dios. Porque ¿qué hubiera pasado si ese portal se cierra conmigo adentro? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera yo atestiguado los asesinatos una y otra vez por la eternidad? ¿Me hubiera quedado atrapada con ellos? Lo que me queda muy claro es que sus almas no descansan en paz, porque viven repitiendo esto una y otra vez. Y pienso que su dolor va a ser eterno, hasta que alguien, no sé, les ayude a cruzar. Esto me pasó, lo crean o no. Qué experiencia tan increíble y extraordinaria nos acaba de relatar María. ¿Cuándo ocurrió esta experiencia? ¿En qué año? Esto probablemente ocurrió hace cerca de 15 años, 15 o 20 años, en Monterrey, Nuevo León, en la colonia Anáhuac, la calle en donde estaba esta casa, que la verdad yo nunca volví eh, a pasar por ahí. Supongo que la casa está, la calle es Rubén Darío. Después de todo lo que sucedió, ¿conservó usted aquel periódico o llegó a ver el anuncio publicado nuevamente? No, el periódico, la verdad, por miedo lo tiré. Lo que sí hice fue que yo creo que unos 3 o 4 días después de que ya estaba yo un poco más recobrada de la sorpresa de que obviamente todavía tenía muchas preguntas, lo que hice fue que llamé al periódico El Norte y les dije, en el periódico El Norte donde la edición impresa tenía un número de publicación. Entonces yo llamé y les pregunté, oiga, necesito información de este anuncio que se publicó tal fecha, este es el número de artículo o el número de publicación, me puede dar informes sobre este anuncio. Y me dijeron, a ver, deme un segundo. Se tardaron un poquillo, yo creo que unos 4 o 5 minutos, y regresé y dice, oiga, no tenemos, ese anuncio no fue publicado con nosotros. Y les dije, aquí tengo el periódico enfrente de mí, lo estoy leyendo y sí fue publicado por ustedes. No, señora, no puede ser. No puede ser porque no aparece en ese tiempo. Las computadoras apenas estaban empezando a usarse en oficinas. Entonces todo lo usaban ellos a mano, escrito, todo. Por teléfono la gente llamaba, quiero poner un anuncio en tal, estoy vendiendo un mueble, estoy rentando una casa. Entonces ellos escribían a mano esta requisición de anuncios y lo pasaban, lo redactaban de manera correcta y lo pasaban al departamento que correspondía. Y me dijeron que ese número de anuncio ni siquiera era parte de la serie en el que ellos iban, porque al parecer era el mes, el día, el año, el departamento, algo así. Era una serie de como de unos 8 números, 9.
y dijo, ese número ni siquiera corresponde a ninguna de nuestras series, entonces aquí no fue, y me colgaron. Cuando el hombre la recibió, ¿lo saludó usted de mano? Así es, lo saludé de mano, no recuerdo su apellido, pero sí recuerdo que se llamaba Roberto. Entonces el señor tendría unos 40 años, 38, 40 años. Lo saludé de mano, toqué su mano. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo sospechas tú que algo está extraño? Porque se supone que una persona que ya trascendió no tiene cuerpo físico, no tiene masa. Y yo lo saludé de mano. No, no voy a mentirle que, ay, sentí escalofrío. Nada, nada. Yo la casa la sentí súper tranquila, todo muy bien, pero sí lo toqué. ¿Recuerda usted si la mano del hombre estaba tibia o estaba fría? Tenía una temperatura corporal normal, como la mía. No hubo nada, no tenía las manos ni sudadas, ni frías, ni calientes. Era una temperatura corporal normal. ¿Cuál era el aspecto físico del hombre que la recibió? ¿Se veía sano? ¿Puede usted dar un poco más de detalles respecto a él? Claro, era de complexión mediana, es decir, no estaba muy delgado, pero no tenía obesidad. Era una persona de unos probablemente 80, 85 kilos, tenía un bigote muy poblado, negro, cabello negro, algo rizado. Y lo que sí me llamó la atención es que dije, ay, qué corte de cabello tan antiguo, pensé yo. Era de tez aperlada, era más blanco que moreno. Recuerdo la camisa que traía, era una camisa, el fondo era un color beige y traía unas como figuritas pequeñitas color café. Parecían como rombos y su pantalón era un azul marino. Sus zapatos negros, traía un cinturón café, su camisa era de botones por enfrente y cuando hablaba ponía sus manos en la cintura. Yo eso lo tomé como alguien alguien con autoridad, estaba acostumbrado él a ser su propio jefe, entonces su lenguaje corporal hablaba de que él se sentía primero seguro porque es dueño de la empresa y era dueño de la empresa y segundo porque estaba en su casa. El tono de su voz era pausado, no era muy alto, no era muy bajo, era un tono normal. Hacía pausas al hablar. Yo necesito un asistente porque esa es una manera de hablar y no hacía gestos con las manos, sus manos estuvieron siempre en el escritorio. ¿Por qué cree usted que fue elegida por ese hombre, por así decirlo, para que usted los viera a él y a su familia? Yo pienso que fue el azar. Yo pienso que no fui la única que llamó. Tal vez fui una entre varias que asistimos. Y es posible que haya sido yo la única que haya llegado en el momento preciso en el que lo que yo asumo fue un portal, estaba abierto, porque al día siguiente que yo fui para preguntarle sobre el empleo y todo estaba completamente cambiado. Obviamente eh, el portal no estaba abierto ya. Es posible que haya sido al azar. No creo que yo haya sido elegida. No creo que haya en este momento o en aquel preciso instante haya existido algo especial o algo diferente acerca de mí. Yo creo que fue buena o mala suerte, no sé. ¿Sabe usted si aún existe la casa? No, le soy sincera, yo no me había cuestionado eh, eso, porque yo creo que parte de mí quiso olvidar este evento, pero yo actualmente vivo en Edinburgh, Texas, pero mis hijos viven en Monterrey. Yo voy a ir el mes que entra, si Dios quiere, voy a ir a Monterrey. Le prometo que voy a ir a buscar la casa. Si la casa ya no existe porque haya sido derribada, construida una nueva, o sea, un terreno baldío, o una oficina, un negocio, una escuela, lo que sea, yo como quiera voy a tomar fotos y se las voy a compartir. Espero que la casa todavía esté ahí.
Es una esperanza que tengo, pero voy a regresar, si Dios quiere, a checar de nuevo esta casa. Nunca regresé. Y yo pasaba por ahí muy seguido porque por ahí vivía mi ex suegra. Vivía en la siguiente colonia y pasábamos seguido y él me acuerdo que él me decía, oye, vamos a pasar, no, estás loco, no pases por ahí. Pero sí voy a ir y le prometo que le voy a mandar fotos. Le agradezco mucho, María, por haber compartido esta experiencia tan extraña y la invito a seguir compartiendo sus anécdotas paranormales con nosotros. El tren que recorre la niebla siempre tendrá un vagón para escucharla. Qué amable, de verdad le agradezco mucho a usted y a Alesa que se hayan tomado la molestia de contactarme. Yo encantada de colaborar cuando pueda y de verdad los felicito. Su canal está muy padre. Ya estuve viendo algunos videos, escuchando las historias. Me encantó la verdad. Yo aquí estoy para servirles. Les agradezco muchísimo nuevamente. Gracias. Cuesta trabajo encontrar una explicación a todo lo que María vivió esos días hace 20 años. Es evidente que las almas de esa familia han estado repitiendo una y otra vez en aquella casa de la colonia Náhuac el funesto día en el que dejaron de existir en este plano. A veces, cuando las personas pierden la vida de una manera trágica o repentina, suele suceder que quedan atrapadas en una especie de bucle temporal, manifestándose constantemente en el lugar donde ocurrió la desgracia y repitiendo las escenas hasta que quizás logran asimilarlo y trascender. ¿Será entonces que María, por casualidad, se cruzó con esta línea o bucle espacio-temporal? O como ella lo mencionó, ¿será que entró en alguna especie de portal que la transportó por algunos minutos al pasado, en la época en la que esta tragedia iba a suceder? Podría explicarse de esa manera, pero ¿qué hay con el anuncio publicado en el periódico? ¿Cómo se puede explicar eso? Mi opinión es que María es una persona que cuenta con habilidades mediúmnicas o que posee el don de percibir almas o entidades que no están en nuestra realidad o dimensión. Cuando esto es así, los descarnados que se encuentran en proceso de trascender, de alguna forma se dan cuenta de ello. Los médiums mencionan que ellos mismos son como una luz en la oscuridad para estas almas en pena, las cuales se les acercan, muchas veces con desesperación, para pedirles ayuda o comunicarles algún mensaje importante. A mi modo de verlo, esto no fue ninguna coincidencia ni cosa del azar. Las casualidades no existen, más bien las causalidades. Como mencionó María, ese anuncio en el periódico jamás existió, nunca fue publicado según lo que ella indagó después, por lo que el llamado que se le hizo fue quizás de manera psíquica, haciéndole ver esto solo a ella, gracias a su don, así como anteriormente a otras personas que probablemente también tenían esta habilidad, quizás sin saberlo. Una teoría que me ha estado dando vueltas por la cabeza con este caso es que aquella tragedia podría haber ocurrido de manera diferente. El hombre que la mandó a llamar era un empresario adinerado. Podría ser que él y toda su familia hubieran sido víctimas de un crimen por parte de la persona que fue llamada para la entrevista en aquellos años, o por alguien más, haciéndolo pasar por un asesinato y un suicidio, y eso es lo que intenta decir. Agradezco mucho a María por haber compartido con nosotros su experiencia y estaré al pendiente de lo que ella logre averiguar de este insólito y aterrador caso, ya que si ella tiene esta habilidad, tal vez entonces pueda ayudar a estas almas que indudablemente algo importante le desean manifestar. Soy David Ripper, el maquinista, y te deseo una excelente noche. Hasta la próxima.